Pregunta número 4. Dice lo siguiente. Una pregunta nuevamente de verdadero y falso. Indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones en relación a las propiedades de los condensadores. Ahora analicemos condensadores, chicos. Dice lo siguiente. Un condensador es un dispositivo eléctrico capaz de almacenar carga eléctrica. Los condensadores usualmente son pequeños y constan de dos placas conductoras paralelas muy cercanas y separadas por un aislante. Eso es teoría, pues, ¿no? Por lo tanto, eso es verdadero, obligatoriamente. No te olvides que los condensadores almacenan carga eléctrica. No solamente almacenan carga eléctrica, sino también energía eléctrica también. Ahora, los condensadores son dispositivos muy pequeños, porque al ser muy pequeños es más fácil de transportar y colocarlos en los dispositivos eléctricos y electrónicos. ¿Listo? En su gran mayoría son los pequeños y hay conductores planos, hay conductores de placas paralelas, conductores esféricos, conductores cilíndricos y muchos tipos más. ¿Listo? Pero la característica de estos condensadores es que siempre entre placa y placa, entre conductor y conductor, aparece un aislante. Eso es muy importante, el aislante. Ahora, también aparecen, a veces entre placa y placa, aparecen otro tipo de materiales, ¿no? Como dieléctricos o como conductores eléctricos, pero eso ya generaría tipos de condensadores, ¿cierto? Pero lo importante es que la teoría quede claro. Un condensador es un dispositivo eléctrico que almacena carga eléctrica y energía eléctrica. Estos dispositivos constan de dos placas conductoras paralelas muy cercanas y separadas por un aislante. Eso es verdadero. La 2. Un condensador, además de almacenar carga, también almacena energía eléctrica. ¿Qué acabo de decir? Por lo tanto, la segunda también es verdadera. 3. En un condensador usual, no está generalizando, sino en algunos, la gran mayoría, la cantidad de carga Q que adquiere cada placa es proporcional a la magnitud de la diferencia potencial entre ellas. Claro que sí. Recuerda que hay una relación entre la capacidad que tiene el condensador, la carga y el voltaje. La capacidad del condensador es igual a la carga almacenada entre la diferencia de potencial. Entonces de aquí puedo decir que la carga almacenada es igual a la capacidad por el voltaje. Entonces podemos decir que la cantidad de carga que adquiere cada placa es proporcional a la magnitud de la diferencia potencial. Efectivamente, pues, ¿no? Por lo tanto la tercera también es verdadera. ¿Listo, chicos? Espero que se haya aclarado algunas dudas tal vez, o recordar un poco la teoría que ya se ha mencionado. No te olvides que la clave para este problema número 4, al ser todas verdaderas, sería la clave A. Pues no, la clave A. Listo. Continuamos con los problemas de la semana número 12. Ahora nos toca resolver el problema número 5. Y dice lo siguiente. Una partícula posee una carga de 5 milicoulomb, pero negativa, y se encuentra en reposo dentro de un campo electrostático en la posición A. La diferencia potencial entre los puntos A y B es de 50 volts. Determine el trabajo que debe efectuarse para trasladar la carga lentamente desde la posición A hasta la posición B. A ver. No me dan una gráfica en este problema, al parecer, así que nosotros tenemos que generar nuestra propia gráfica, ¿cierto? Nuestra propia gráfica. Entonces, a mí me están pidiendo lo siguiente. El trabajo realizado desde A hasta B. ¿Listo? Cuando no me especifican qué tipo de trabajo, obviamente debo considerar el trabajo del agente externo. ¿Listo? Por lo tanto, sería la carga Q de prueba. Este es para el agente externo. La carga Q de prueba, esto que sería 5 milicoulomb, por la diferencia potencial, que sería potencial en B menos potencial en A. Potencial final menos potencial inicial. ¿Listo? ¿Listo? Ahora, si te das cuenta, el problema ya me está dando todo realmente. Me da la carga de prueba con signo y todo, y me da la diferencia potencial, que ya es 50. Por lo tanto, creo que en este problema no hay mucho que hacer. No hay mucho que hacer, ¿listo, chicos? Así que, de frente nada más, este problema me permite resolver un problema rápido, ¿cierto? Entonces me dicen, la carga Q es negativo, 5 milicoulomb, 5 por 10 a la menos 3,
Por la diferencia potencial, que el problema ya me dice que vale 50, no me genera ningún problema. Entonces, de frente, reemplazo, y al final, ¿cuánto me quedaría? ¿Listo? ¿Cuánto me estaría quedando por aquí? ¿Listo? Si yo multiplico la carga, que es 5, más la diferencia potencial, que es 50, entonces me quedaría menos, a ver, 5 por 5 sería 25 por 10 a la menos 2, ¿cierto? Entonces me quedaría 25 por 10 a la menos 2. Ahora, si te das cuenta, tus claves están en otras unidades, ¿no? Tú sabes que el trabajo te sale en joules. Por lo tanto, nos damos cuenta que en este problema ha habido, parece, un error. No hay clave para este problemita. Así que lo dejamos con una clave E. ¿Listo, chicos? Pregunta número 6. Pregunta de circuitos con condensadores. Interesante. Lo más probable es que debamos reducir un sistema. Recuerda, eso es muy importante para nuestro examen. Dice lo siguiente. En el circuito mostrado determine la carga almacenada. Carga almacenada en el condensador de capacidad de 4 microfaradios. Profesor, ¿cómo se calcula la carga almacenada en un condensador? Creo que en una pregunta de verdadero y falso mencionamos el concepto de carga y vimos cómo se calculaba la carga almacenada. Así que recordando nada más, la carga almacenada es la capacidad por la diferencia de potencial. Ahí está. Esta es una manera de calcularlo. Pero para calcular esta carga en función de esta relación, tendrás que calcular la diferencia potencial entre estos dos puntos. Y creo que ya es complicado, pues. Es tedioso estar calculando diferencias potenciales para cada partecita. Así que vamos a usar otro criterio. En la parte de la teoría donde hicimos reducción de circuitos de condensadores, cuando vimos condensadores en serie o en paralelo, vimos cómo la carga se distribuía. Imagino te debes acordar. La carga de los condensadores cuando están en serie es la misma. En cambio, la carga cuando los condensadores están en paralelo vienen a ser proporcionales a su capacidad. ¿Eso qué significa, profesor? Que si nuestra capacidad de 4 microfaradios y 8 microfaradios están en paralelo, en cada uno de ellos le corresponde como 4Q y 8Q. ¿Listo? Ahora, toda esa carga obviamente ha venido por esta parte, ¿cierto? Y se ha distribuido. Por lo tanto, la carga que ingresa debe ser igual a la carga que sale. No te olvides, conservación de la carga. Entonces diremos que para que se genere 4Q y 8Q, ¿cuánto debe ingresar? Debe ingresar 12Q. Y no te das cuenta que esos 12Q es la carga que está generando nuestro voltaje o nuestra FEM. Por lo tanto, podemos decir que la carga del sistema es 12Q. ¿Y cómo podría calcular yo la carga del sistema? Aplicando esta solución, esta relación. Porque esto es más fácil, pues. Para un sistema es más sencillo. Porque para el sistema ya tengo la diferencia potencial, que es 24. Para el sistema necesitaría calcular la capacidad. Y esa es una capacidad equivalente. Así que recordemos. Si dos condensadores están en paralelo, el equivalente de dos que están en paralelo sería la suma. Entonces el equivalente sería 12 microfaradios. En cambio, cuando dos condensadores están en serie, el equivalente, ¿cuánto sería? La suma de las inversas. Entonces ponemos por aquí. La inversa de la capacidad equivalente es la inversa de 6 más la inversa de 12. Haciendo una simple homogenización por 2, me quedaría 3 sobre 12. Esto claramente me genera que la capacidad equivalente sería 4 microfaradios. Así que aplicando la relación. Carga del sistema. La carga del sistema es 12Q. Igual a la capacidad equivalente, que es 4 por 10 a la menos 6 microfaradios, pues, ¿no? Por nuestra diferencia potencial, que es 24. De aquí nos saldría que la carga Q minúscula sería 8 por 10 a la menos 6, que sería microcoulomb. Esta es mi respuesta. Ten cuidado, ¿ah?
Porque a mí no me piden la carga Q, me piden la carga almacenada sobre el condensador de 4 microfaradios. Por lo tanto, la carga sobre el condensador de 4 microfaradios es igual a 4 veces Q. Como Q vale 8, sería 32 microcoulombs. Y la respuesta para el problema número 6 es la clave D. Dadito, chicos. Pregunta número 7. Una esfera metálica hueca contiene carga eléctrica Q positiva igual a 32 microcoulombs. A 4 centímetros del centro de la esfera se sitúa una carga puntual con carga Q positiva igual a 10 microcoulombs. Asumiendo que la distribución de la carga en la superficie de la esfera se mantiene homogénea, determine la energía potencial eléctrica del sistema. A ver, nosotros hemos visto cómo calcular la energía eléctrica entre dos partículas cargadas y separadas una distancia d. Para una carga 1 y una carga 2, esta energía potencial eléctrica es constante K, producto de cargas 1 y 2 dividido entre la distancia. Esta sería nuestra energía potencial eléctrica, ¿cierto? Ahora, pero esto es para cargas puntuales. A mí me están dando una esfera hueca, metálica y hueca. Entonces debes saber algo tú. Para una esfera metálica hueca, cuando la esfera tiene carga en la superficie de manera homogénea, nosotros podemos asumir que toda esa carga se concentra ¿dónde? Se concentra en el centro. ¿Listo? No te olvides, ¿eh? Nosotros podemos asumir que toda la carga distribuida en la superficie es como si fuera una carga en el centro de esa esfera hueca. Por lo tanto, por aquí ya tengo una carga Q mayúscula, entonces, concentrada en el centro. Pero me dicen 4 centímetros respecto al centro se ubica una carga puntual Q minúscula. Ya está. Por lo tanto, ya tengo las cargas, tengo la distancia. Dime, ¿puedo calcular la energía? Efectivamente. Nuestra energía potencial eléctrica será constante K, 9 por 10 a la 9, producto de cargas, carga Q mayúscula, 32 por 10 a la menos 6, por carga Q minúscula, que es 10 por 10 a la menos 6, dividido entre la distancia, que es 4 centímetros. Por lo tanto, multiplico por 10 a la menos 2. ¿Listo? Por aquí debo operar un poquitito. Sacas cuarta, por favor. Cuarta por aquí y cuarta por aquí, sería 8. Entonces, nuestra respuesta tendría un 9 por 8, 72. ¿Por cuánto? A ver. Mira, 10 a la 9 por 10 a la menos 6, esto con esto, sería 10 a la 3. Por 10, 10 a la 4. Por 10 a la menos 6, 10 a la menos 2. Uy, mira, qué bonito. Y abajo también hay un 10 a la menos 2. Así que se va. Por lo tanto, dime, al final solamente me estaría quedando 72 joules de energía. Entonces, la clave para el problema número 7 sería la clave D, dadito. Pregunta número 8. Dice lo siguiente. El foco que produce un flash en cierta cámara fotográfica utiliza la energía almacenada en un condensador de 150 microfaradios a 200 volt. Determine la energía almacenada en el condensador y la potencia liberada en un milisegundo. A ver, energía almacenada en un condensador. Hay varias formas de calcular la energía almacenada en un condensador. Una de ellas, y la más conocida, es un medio de la capacidad del condensador por el voltaje elevado al cuadrado. Ahora, existen dos relaciones adicionales, hasta 3. ¿Listo? Y eso va a depender ya de la información que a ti te den. Bueno, va a depender de la información que te dan. ¿Listo? Por ejemplo, en ese dato me dan capacidad. La fórmula tiene capacidad. Me dan voltaje. La fórmula tiene voltaje. Así que creo que no hay problema de usar esta relación. Pero si el problema te da la carga almacenada, tendrías que usar otra relación. ¿Te das cuenta? Así que ten cuidado, por favor,
y debemos recordar cuáles son las relaciones que se usa para calcular la energía. Yo voy a usar en esta oportunidad esta de aquí. 1/2 de la capacidad. ¿Y cuánto es la capacidad? 150 microfaradios, 10 a la menos 6, por el voltaje, que es 200 elevado al cuadrado. Operar un poquitito nada más. 1/2 por 15, porque ese 10 se va con el 10 a la menos 6, sería 10 a la menos 5, por 200. 200 es 2 al cuadrado, que es 4, y el otro 100, que sería 10 al cuadrado. Y al cuadrado nuevamente sería 10 a la 4, ¿cierto? ¿Listo? No nos confundamos mucho en esa parte, ¿ah? Mitad 1, mitad 2. Dime, me estaría quedando un 30, porque sería 15 por 2, por 10 a la menos 1. Efectivamente. ¿Cuánto me sale la energía entonces? La energía me sale 3 joules. ¿Está? Pero no solamente me están pidiendo la energía, me están pidiendo también la potencia. Y tú ya sabes por definición que la potencia es energía sobre tiempo. Esta energía vale 3. Y el tiempo que debo analizar debe ser 1 milisegundo. 1 milisegundo. Por lo tanto sería 1 por 10 a la menos 3. ¿Sí o no? Por lo tanto la potencia no sería 3000 watts. Claro que sí. Entonces, la clave que contiene estas dos respuestas de 3 joules y 3000 watts sería la clave avión. Pues no, avión, chicos. Listo, chicos, ya hemos terminado los problemas de esta semana número 12. Ahora vamos a dictar las claves de las preguntas de propuestos. ¿Listo? La primera pregunta de esta semana número 12 de los propuestos tienen la respuesta B. La 2, la clave sería la A. La 3, la clave sería la C. La pregunta número 4, la clave sería la A nuevamente. Y la 5 tendría una clave B. Y nuestra pregunta 6, la clave es avión. Y por último, la 7, también esa. Bueno, chicos, ahí dictamos las claves de las preguntas de propuesta de esta semana número 12. Ahí notarás que la pregunta número 1 sale la B, la 2 la A, la 3 la C, 4 avión, 5 barco, 6 avión y la 7 sería la A. Espero que refuerces todo lo que has visto el día de hoy y lleguemos a la respuesta que tenemos en la pizarra. Conmigo será hasta la siguiente semana. Cuídense. Bueno, ya hemos repasado un poquito la teoría, pero no te olvides tú que debes repasar también en casa. Así que ya tienes 7 problemitas más para poder reforzar esta semana. Conmigo será hasta la siguiente clase.